¿Por qué el aprender a gestionar las emociones puede cambiar nuestras relaciones por completo? Cuando uno recibe lo que le está pasando, desde cómo se está sintiendo uno, nunca hay conflicto, porque uno no se siente mal. Pero si yo reacciono y digo, no, porque tú me haces sentir esto, porque tú haces esto, entonces entras como en ese juego de culpabilidades y de reproches y que eso es interminable, ¿no? Y eso es lo más bonito, cuando dejamos de pedir a los demás que llenen esos vacíos para empezar a darlos. Y también, sobre todo a través del cuerpo físico, empecé a somatizar. Incluso empecé a desarrollar como, que luego entendí lo que conocemos como ataques de pánico, ¿no? Ya no tengo el trabajo que me aportaba, bueno, pues esa identidad, ¿no? Rubén, el ingeniero. Me he separado de mi pareja y ahora he vuelto a casa de mis padres. Tengo pues unos pocos ahorros, pero tampoco para tirar cohetes, ¿no? Y en ese momento hice la pregunta. ¿Cómo le explicarías, por ejemplo, el método del dejar ir, no? El dejar ir es simplemente algo tan sencillo como... Hoy tenemos con nosotros a Rubén Felipe, fundador de Premios Evoluciona. Rubén lleva más de 12 años acompañando a profesionales holísticos como mentor, ayudándolos a impulsar sus proyectos y a vivir de su propósito. Además, comparte en su canal de YouTube las enseñanzas de David Hawkins, explorando cómo podemos aplicar su sabiduría a la vida cotidiana de una manera práctica y transformadora. Bueno, Rubén, bienvenido a nuestro podcast. Nos alegra un montón tenerte aquí, que puedas aportar algo tan importante, ¿no? como estos temas a nuestra comunidad. Justamente en la cuestión que nosotros hablamos, creemos que esta es la clave, ¿no? de todo esto. Así que, bueno, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, chicos, por la invitación y bueno, me gustaría también mencionar a Almudena Martín, que está junto conmigo los fundadores, ¿no? Que Premios Evoluciona es un proyecto tan grande que gracias a ambos pues estamos súper ilusionados y justo ahora estamos en plena acción en relación a eso. Muchísimas gracias, Genial, chicos. genial, Por favor. maravilloso. Pues Rubén, me gustaría arrancar, que nos cuentes un poco más sobre ti, cómo empezó este camino, ¿no? Y qué te llevó a dedicarte a esto que haces hoy. Bueno, voy a hacer una síntesis breve porque podría estar horas hablando. Yo de formación universitaria soy ingeniero, es decir, en mi familia se esperaba que alguien fuera universitario y ese fui yo. Y bueno, pues se me dio bien estudiar, sacaba buenas notas y hice la carrera de ingeniería. Y trabajé 5 años en empresa privada. Lo que provocó que, bueno, pues hasta ese momento tenía todo. O sea, tenía un buen puesto de trabajo, tenía pagas extras, los fines de semana libres para hacer mis hobbies, escalar, ir al Pirineo. Pero algo interno a nivel que yo en ese momento no era muy consciente, a nivel emocional. Y también, sobre todo, a través del cuerpo físico empecé a somatizar mucho dolor en diferentes partes del cuerpo. Yo en ese momento, pues prácticamente mi vida era hemisferio izquierdo. Ya sabemos, ¿no? Que el hemisferio izquierdo es aquel que controla sobre todo lo que es la energía más masculina, la energía racional. Y por lo tanto, pues si se estropea el cuerpo, pues al igual que se te estropea el coche, ¿dónde hay que llevar el cuerpo? Al médico, ¿no? A que lo solucione. Entonces me vi inmerso en un peregrinaje médico a través de pruebas médicas, un montón de análisis. Y el médico me decía que, bueno, pues que estaba todo bien, ¿no? Que no me veía nada raro, ¿no? Señor médico, que a mí me duele mucho el cuerpo, que me está pasando esto, y cada vez son más cosas, cada vez me siento peor, cada vez me levanto de la cama con menos alegría, cada vez se me hace más largo el estar en la oficina, e incluso empecé a desarrollar que luego entendí lo que conocemos como ataques de pánico, ¿no? Que de repente estás normal y empiezas a sudar un montón, el corazón se te acelera y entra como un miedo ahí muy profundo que no sabes de dónde viene eso, ¿no? En ese momento, pues evidentemente para mí era una caja negra el mundo de las emociones. Y eso, sumado a un diagnóstico de una enfermedad supuestamente incurable, pues provocó un colapso. Un colapso donde la vida, pues literalmente me dijo, basta, por aquí no. Y en ese momento yo recuerdo un viaje que iba a hacer unas terapias raras que me habían recomendado.
raras digo en aquel momento para la mente de Rubén. Iba en el coche y era un atardecer que entraba como esos rayitos hermosos, ¿no? del sol poniéndose sobre los campos en la zona de Aragón. Y recuerdo que estaba así como mirando por la ventanilla y diciendo, vale, ya no tengo el trabajo que me aportaba, bueno, pues esa identidad, ¿no? Rubén, el ingeniero. Me he separado de mi pareja y ahora he vuelto a casa de mis padres. Tengo pues unos pocos ahorros, pero tampoco para tirar cohetes, ¿no? Y en ese momento hice la pregunta, ¿qué será de mi vida dentro de un año, no? Porque algo va a cambiar muy radical. No sabía lo que, pero era como que de repente tu vida pasa a ser un libro en blanco, donde no hay nada pautado ni una proyección de lo que va a pasar. Bueno, pues un año después, la vida me sorprendió viviendo en Argentina, que estuve durante 8 años, dando clase en la Facultad de Medicina de Rosario, de Ciencias Médicas, Universidad Pública, colaborando junto con Enrique Orbera, y empezando a dedicarme a algo que me di cuenta que era lo que más me apasionaba, que era dedicarme a algo que me permitiera estar mejor yo. Y en ese momento entendí que lo que mejor para estar bien yo era comprenderme en capas profundas de mí mismo, que tienen que ver con levantarte de la cama con alegría, con entusiasmo, vínculos saludables, saber cómo gestionar momentos difíciles y todo eso que nunca le había dado prioridad en mi vida. Así que desde el 2012 fue como una decisión interna súper radical, que es como voy a dedicar el máximo tiempo posible durante el día, por el resto de mi vida, a todo lo que tenga que ver con estar mejor yo. Y en ese camino surgieron formaciones, surgieron colaboraciones y la propuesta de irme a Argentina. Y empezar ese recorrido como terapeuta durante los siguientes años. Tuve la fortuna de conocer a Alicia Carra, que fue como mi mentora en aquel momento, que me acompañó en ese proceso de aprender el arte de acompañar almas humanas y descubrir talentos que no sabían que estaban en mí. Por ejemplo, yo acompañaba desde diferentes disciplinas, como era la bioneuroemoción, la programación neurolingüística, la hipnosis ericksoniana, y me di cuenta que generaba mucha confianza en las personas, tanto que yo flipaba. Digo, o sea, el 80% de las mujeres que vienen a atenderse conmigo me cuentan todo lo que ha pasado en su vida íntima, abusos, temas con la sexualidad, o sea, un montón de cuestiones que no se le habían contado a nadie en su vida, ¿no? Entonces dije, ostras, qué pasada, que nunca me hubiera imaginado esta parte y que las personas confiaran en mí tanto como para poder liberarse y descargar procesos de trauma, procesos de dolor o cosas que no habían podido compartir en toda su vida. Así que ese fue el punto de inflexión y fue como el antes y el después en mi vida. Y a partir de ese momento sigo, hoy todas las mañanas cuando me levanto, pues dedicando los primeros minutos, que para mí son los momentos más importantes del día, a la lectura, la meditación, sobre todo con los procesos que estoy viviendo actualmente y pues pasito a pasito evolucionar. Y a medida que voy evolucionando, lo voy compartiendo pues con mi comunidad, canal de YouTube y en todo lo que hago. Sí, mira, yo especialmente te conocí por tu canal de YouTube porque compartías temas de David Hawkins que a mí también me apasionan. Así que si tuvieras que explicarle a alguien que nunca escuchó hablar de estos temas, ¿cómo le explicarías, por ejemplo, el método del dejar ir, ¿no? Vale, en realidad yo hablo de método, de técnica, porque las personas lo entienden de una forma, es más fácil decir, bueno, una técnica, venga, voy a hacer la técnica, ¿no? Pero es algo más allá, es como un estilo de vida. El dejar ir es simplemente algo tan sencillo como estar presente con lo que estoy sintiendo. Sin querer cambiarlo, sin querer que sea diferente. Decirle simplemente sí a lo que estoy sintiendo en mi cuerpo. Incluso a los pensamientos, a ese diálogo que a veces luchamos tanto, ¿no? Entonces, en la medida en la que soltamos la resistencia ante lo que no nos gusta sentir, porque toda la vida hemos estado escapándole a como no me gusta sentirme, de repente cuando dices, espera, conecto, observo las sensaciones y me permito entrar, incluso a un nivel profundo en eso que estoy sintiendo. Uno se da cuenta de que realmente el miedo no es tanto
a lo que me pasa en la vida, sino a lo que eso me hace sentir. Y cuando te das cuenta que incluso el mayor de los miedos simplemente es un miedo a lo que siento en mi cuerpo, y cuando ya experimentas este proceso de liberación, pues unas cuantas veces dices, ostras, es que incluso me visualizo el momento en el que tenga que dejar el cuerpo y va a ser como todas las mañanas, o sea, un dejar ir, o sea, va a ser estar con la sensación, permitirlo y no hacer nada. Entonces, cuando algo tan simple, pero lo aplicamos de forma consistente, nos vamos dando cuenta que los procesos dolorosos de la vida se acortan y duran mucho menos. Un conflicto con una pareja, con un socio, con el dinero o lo que sea, en lugar de durar meses, años, igual en unos poquitos segundos se disuelve. Y eso hace que uno eleve su nivel de conciencia y que el propósito del dejar ir y de toda la obra de David Hawkins es que vivamos con mayor nivel de amor la vida. Incluso la sensación, ¿no?, de ese dolor es hasta diferente, ¿puede ser? Claro, es decir, lo típico es por ejemplo, una sesión de las individuales que hago, ¿no? Y digo, cuéntame qué te pasa, ¿no? Y me dice, Jolín, es que, como una clienta, es que me voy de viaje a un país extranjero y me da pues mucha angustia, ¿no? Porque la última vez me enfermé, pasó esto, pasó lo otro y ahora tengo como mucho miedo y no puedo dormir por las noches y pues tiene un patrón, ¿no? Un patrón ahí a nivel mental que le hace conectar con la angustia y a veces pues no, ni siquiera poder dormir. Y simplemente fue, vamos a conectar con esa sensación que tienes en este momento, ¿vale? Cierra los ojos, dile sí a esos pensamientos de miedo y dime dónde siente la sensación, ¿vale? Y dice, pues una presión en el pecho, perfecto. Vamos a estar ahí. Permítete sentir eso, ¿no? Y dale lugar, dale espacio. Vamos a estar presentes con la sensación. Simplemente eso, en cuestión de unos 30 segundos, un minuto, la sensación cambia. Y a veces uno siente como que eso se intensifica y de repente, ¡fua!, como una burbuja de una pompa de jabón que explota. Y de repente, ostras, si ya no me perturba, ¿no? Entonces yo lo he experimentado con muchas cosas en la vida, hasta, por ejemplo, una quemadura de segundo grado profunda que tuve aquí en la zona del vientre. Estaba preparando un café en Brasil, que se prepara, pues eso, una taza, se pone como un soporte de plástico y un filtro, y nada, pones el café y tiras con una tetera muy caliente el agua caliente. Y bueno, pues se salió la tapa de la tetera y se me cayó por encima, ¿no? Entonces, pues, primeros auxilios, agua fría, ¿vale? Pues eso, evidentemente, lo primero que tenemos que hacer. Pero después dije, venga, Rubén, aplica esto, ¿no? Porque Hawkins también en los libros nos da como algunos ejemplos de cosas que le pasaron, ¿no? Se amputó un dedo, una vez le operaron sin anestesia en la zona de la ingle, bueno. Y dije, venga, vamos a experimentar. Obviamente, súper asustado porque eso tenía muy mala pinta. Y simplemente me quedé sintiendo la sensación, imaginaros una sensación de dolor extremo. Sí. Y fue simplemente estar 10 minutos, que no fue más, 10 minutos, y esa sensación de dolor de estar en un 10 pasó a un 2. Y ya se veía todo con mucha más tranquilidad, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Le mandé la foto a mi suegra, que es enfermera. Empezaron a pasar cosas. A las 2 horas apareció un tío que conocí el día anterior en la playa, que me escribió para ir a surfear, y le dije, no, que no puedo, mira lo que me ha pasado. Y me trajo plantas de aloe vera y se recuperó enseguida, ¿no? Entonces, cuando esto lo aplicamos también a síntomas físicos, a procesos del cuerpo, es muy, muy potente porque uno puede experimentar en primera persona el poder de sanación que tiene también, ¿no? Cuando lo hacemos. Para todo. Por ejemplo, recibes un diagnóstico del médico, ¿no? Usted tiene un no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Incluso hay una médica que escuchaba el otro día que decía, ha habido casos que el médico se ha confundido, le ha dado un diagnóstico de cáncer a esa persona, cáncer de colon, y ha desarrollado el cáncer de colon, incluso no teniendo evidencia médica de que esa persona tenía ese diagnóstico. Imaginaos el poder de la mente. Claro. La mente calibra en 400 en la escala del mapa de David Hawkins y el cuerpo en 200. Entonces todo lo que está en la mente influye en el cuerpo físico. Por lo tanto, en la medida que yo soy consciente de la energía que me mueve eso y me permito sentirla, la energía se va liberando,
los pensamientos empiezan a cambiar también, porque la mente es como una radio, ¿no? Si yo estoy vibrando el miedo, porque el médico me ha dicho que tengo un diagnóstico y que puede ser peligroso, sintonizo con la mente pensamientos, una frecuencia, una emisora, ¿no? Que tiene que ver con el miedo. Es como que sintonizamos la emisora del heavy metal. Entonces tú estás ahí viendo tu vida, pues con heavy metal en tu cabeza 24 horas al día. Y dices por la noche, joder, pero es que no puedo dormir. Digo, claro, tienes el heavy metal puesto, ¿no? Y de repente te das cuenta que el dejar ir hace que conectes con la sensación, dejas ir la resistencia, evidentemente, esa energía empieza a liberarse, a transmutarse, y por lo tanto cambia la frecuencia y empieza a sintonizar con una emisora de amor, de aceptación, de confianza, y por lo tanto ya no escuchas heavy metal, sino empiezas a escuchar, pues no lo sé, un pop tranquilo, agradable, música clásica, ópera o lo que venga, ¿no? ¿Por qué el aprender a gestionar las emociones de uno mismo, ¿no? puede cambiar nuestras relaciones por completo? Bueno, porque hay dos formas de vivir la vida. Una es siendo reactivo y otra respondiendo, ¿vale? Reaccionando o respondiendo. Cuando yo reacciono ante la vida, en el mapa de la conciencia, que es ese mapa donde hay un montón de números, de David Hawkins, y básicamente el mapa es algo muy simple, es como el nivel de amor que dejas entrar en tu vida. Entonces, cuando estamos en los niveles más bajitos, donde dejamos entrar poco amor en nuestra vida, ¿qué es lo que pasa? No permitimos sentir lo que estamos sintiendo, rechazamos esto. Y encima creemos que los responsables están ahí fuera. O que es la vida, o que es la situación, que son los políticos, que es el gobierno, que es este lugar, Y vivimos la vida quejándonos, reaccionándolo ante todo lo que no nos gusta de los demás. Que en realidad no es lo que no nos gusta de los demás, es lo que sentimos en relación a eso. Y otra forma de vivir es respondiendo. Ayer una clienta, fijaros, en Círculo de Evolución, que es como un espacio donde nos juntamos para hacer este proceso de forma consistente, semana tras semana, comentó algo muy bonito. Y dijo, chicos, yo os quiero compartir que el otro día me empecé a sentir de una forma como me ha pasado toda la vida. Ni siquiera compartió el tema en particular porque era un tema íntimo con su pareja, ¿no? Y no tenía ganas de dar detalles. Y dijo simplemente, antes de reaccionar ante mi marido y soltar todo eso que ya se ha repetido durante mucho tiempo, me permití estar, pues eso, no sé si estuvo cerca de una hora y pico, simplemente conectando con lo que le hacía sentir. Y naturalmente le vino como imágenes del pasado, siendo una niña, y simplemente sintiendo, se le despertó el llanto. ¿Qué pasó? Que se abrió, soltó la resistencia y permitió que esa energía, que estaba ahí reprimida, contenida, y que cada vez que se despertaba, pues la empujaba más hacia abajo para que no saliese. O ni siquiera eso, simplemente la proyectaba sobre su marido, creyendo que, como se estaba sintiendo, era responsabilidad de él. Por lo tanto, nos comentó, estuve una hora y media sintiendo, me quedé en paz, algo que nunca me había pasado, me quedé absolutamente con una sensación de tranquilidad, y desde esa sensación inicié la conversación con mi marido, lo cual derivó en un resultado completamente diferente, donde hubo una comprensión por ambas partes de lo que les estaba sucediendo y evidentemente pues se vivió lo que era un conflicto como un desafío como pareja para transitarlo desde un lugar muy amoroso. Entonces, este es como el cambio cuando dejamos de reaccionar y elegimos responder. Elegimos conectar con principios espirituales muy elevados que tienen la capacidad de elevar mucho la energía. Pues, por ejemplo, cuando digo que sea el bien más elevado para ambas personas, ¿no? Yo tengo un conflicto con mi pareja y digo, incluso se puede ver como si fuera una especie de oración, ¿no? Oye, pongo la intención. Voy a resolver esto con esta persona, con mi pareja, voy a plantearle esto, e internamente tienes como ese diálogo de que se dé el bien más elevado, por favor, que no solamente quiero mi beneficio personal, sino que el amor por encima de todo lo demás.
Humildad radical. No hablo de la otra persona. Voy a hablar de cómo yo me siento cuando uno recibe lo que le está pasando. Desde cómo se está sintiendo uno, nunca hay conflicto, porque uno no se siente mal. Pero si yo reacciono y digo, no, porque tú me haces sentir esto, porque tú haces esto, entonces entras como en ese juego de culpabilidades y de reproches y que eso es interminable, ¿no? Entonces, cuando vivimos la vida reaccionando todo el tiempo, es un círculo vicioso y es la sensación como si la vida estuviera conspirando contra mí todo el tiempo. Y es como, joder, siempre me sale todo mal, siempre repito lo mismo. Estoy harto, ¿no? Estoy harto y buscamos cambiar cosas en la forma. Me separo de mi pareja y ahora me pasa lo mismo con otra. O me despiden del trabajo, encuentro trabajo, parece que iba a ser mi salvación y vuelve a pasar lo mismo. Y entonces, pues la gente vive en ese bucle interminable. Pura ley de causa y efecto esto, ¿no? Nosotros en nuestra relación, que era un caos, cuando entendimos todo esto y lo comenzamos a poner en práctica desde esa visión de causa y efecto, que cuando uno de los dos era capaz de cambiar y no reaccionar, sino que actuar desde la calma, desde la paz, y vimos los resultados inmediatos, porque además parece algo mágico. Nos explotó la cabeza, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, claro, te iba a preguntar, ¿no? que cómo puede ayudar esta técnica en las parejas y sobre todo, bueno, en nuestro público, que son relaciones de pareja un poco tormentosas porque somos apegos inseguros, nos cuesta gestionar las emociones, pero creo que lo acabas de describir perfectamente con el ejemplo de esta compañera, que es precisamente eso. Antes de reaccionar, conectar con uno mismo y después desde la calma transmitir, o sea, totalmente efectivo. Exactamente, la pareja es el vehículo que acelera más un proceso de evolución y de cambio. Porque es la persona que va a estar ahí pues casi todo el día cerca de ti, despertándote las sombras más oscuras. Y yo os animo, ¿no? Animo a todas las personas que nos escuchen que tomen a su pareja como su mayor mentor o maestro espiritual, aunque parezca que la pareja es lo que te diga tu mente, ¿no? Y que es una oportunidad muy grande y que la vida te cambia puede cambiar así, de un día para el otro, radicalmente, si empiezas a poner en práctica estos principios. Hay otra cuestión que nosotros solemos debatir bastante sobre qué es primero, el pensamiento o la emoción. Bueno, pues es un poco como el huevo y la gallina. Se dice, ¿no? Desde diferentes ramas espirituales que al final este mundo es una creación fue un pensamiento de Dios. ¿Qué pasaría si yo me olvidara de quién soy, ¿no? Y entonces surgió un mundo manifestado como lo que conocemos realidad. Entonces, una de las cosas que sí aclara mucho Hawkins y para mí es la gran diferencia respecto a otras disciplinas, otras corrientes con las cuales yo arranqué, como bueno, pues la PNL, la bioscodificación, pues la psicología más convencional, donde buscamos observar mucho los procesos cognitivos, los razonamientos, buscamos comprender la lógica, ¿vale? Pero Hawkins nos dice, y esto basado en diferentes estudios con evidencia científica, y es, si tú en lugar de intentar solucionar algo que te está pasando a nivel del pensamiento, donde hay miles de pensamientos asociados a eso que te está pasando. Imagínate, mi pareja no me ama, es que no me tiene en cuenta, es que le da igual lo que hago, vuelvo de trabajar, ni siquiera me pregunta cómo estoy, y es que yo ya no puedo más porque yo estoy siempre ahí detrás de él y es como que soy un cero a la izquierda de él, ¿no? Y puede entrar una mujer en ese bucle, ¿no? Ese bucle de pensamientos, intentando hablar con las amigas, le dicen, oye, pues tienes razón, no sé qué, y a un nivel mental donde parece que nada cambia, que por mucho que intente cosas, el nivel de conciencia es el mismo, va a seguir viendo el mismo conflicto, le va a seguir molestando lo mismo, pero si vamos a la sensación, y la sensación es lo que yo estoy sintiendo en mi cuerpo, lo que dice David Hawkins basado en estos estudios es que permitiendo soltar las resistencias, entregándote a lo que sientes y dando lugar a esa energía, ¿vale? La energía es, pues,
una sensación que tenemos en el cuerpo, empieza a moverse y empieza a liberarse. Y cuando se libera esa energía y se mueve, la calidad de los pensamientos cambian, como os decía, cambiamos la frecuencia. Y por lo tanto, de repente esta mujer dice, ostras, es verdad, ahora me doy cuenta. El problema no es mi pareja, el problema soy yo que no tengo, o sea, como que vivo demasiado pendiente de los demás. Y soy tan plasta que las personas tienden a cansarse de mí, ¿no? Y dice, jolín, pues tengo que empezar a hacer más mis cosas, ¿no? Tengo que dejar de depender tanto de otros. Y esa persona se da cuenta de que en realidad el problema no estaba en su pareja, sino en que le estaba pidiendo a su pareja reconocimiento y amor, un amor que ni siquiera es capaz de darse a sí misma. Y ese cambio en el nivel de conciencia no surgió a raíz de investigar los pensamientos, surgió a raíz de sentir y conectar con la sensación. Y cuando hacemos eso, hay algo como que cambia internamente, como dijo Einstein, no puedes solucionar un problema desde el mismo nivel de conciencia que fue creado. Ayer también hicimos una práctica muy bonita, que fue eso, es ir conectar con el desafío que cada uno está viviendo, conectar con las sensaciones, liberar la energía y quedarse como en ese espacio que es como una especie de silencio, ¿no? Que no es el run run de la mente. Es como un silencio, una tranquilidad. Y desde ahí ponías la intención en el desafío que la vida te estaba trayendo y venían como formas diferentes de resolver aquello. Pero no desde el ego, no desde el beneficio propio, sino como desde un lugar mucho más elevado. Como un lugar de inspiración, de intuición. Y empezamos a conectar con esa otra dimensión que al final es muy interesante, ¿no? Cuando dejamos de tratar de resolver los problemas desde la mente, que el 99% de la mente es negatividad pura, no eres suficiente, no estás haciendo bien, podías saber si te hubieras dado cuenta de esto, fíjate, continua desaprobación, sentimiento de insuficiencia. Y cuando dejamos de darle valor a todo eso, empezamos a encontrar como un espacio que es mucho más amplio y que en la terminología de Hawkins hablamos pues del ser, de eso que somos más allá de nuestro personaje. En la terminología de un curso de milagros hablamos del Espíritu Santo y de esa parte que, bueno, pues está conectado con todo y es donde realmente están pues las soluciones a lo que nos está pasando. Justamente nombrabas, ¿no?, el curso de milagros y estaba pensando, según lo que decías, ¿no?, ese lugar del que hablas, espiritualmente hablando, se le llama, ¿no?, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Desde ahí es como todo mucho más claro, más fácil, más cristalino, ¿no? Eso es. Lo primero es darse cuenta de que esa vocecita que aparece en nuestra mente no es un enemigo como tal, es parte del ego. El ego es una herencia que tenemos todos los seres humanos y que a través del ego nos sentimos separados. A través del ego sentimos que, pues eso, pues ese animalito, como decía Hawkins, que somos seres que buscamos sobrevivir, que buscamos luchar por nuestro territorio, por defender lo que es nuestro, ese concepto de separación. Y esa vocecita va a estar ahí siempre. Ahora, uno elige cómo quiere relacionarse con esa voz. Creyendo que es eso, ahí está jodido, porque vas a estar continuamente luchando, peleando y otra es yendo más allá. No peleo con esa vocecita, simplemente permito que esté ahí, pero yo me doy cuenta de que soy mucho más que eso. Y a medida que nos vamos permitiendo sentir lo que nos provoca esa vocecita, vamos como liberándonos, desenergizando esa voz del ego. Es como yo ahora que tengo muchos proyectos por delante, pues la voz del ego dice, ¿ves? ¿Y si esto no sale bien? ¿Y si no vendes entradas? ¿Y si esto sale del revés? ¿Y si ahora pasa esto? ¿Te vas a arruinar? Bueno, empiezan esos pensamientos catastrofistas por mi mente que en otro momento me hubiera generado ansiedad y no poder dormir por las noches. Yo lo escucho en mi mente y simplemente lo observo y lo dejo pasar. Y cuando veo que hay movimiento, me permito sentir la energía de miedo o la energía de angustia, de frustración, lo que sea. Y simplemente ese proceso de liberación hace que vayamos soltando esa energización de ese ego. Y cada vez te empieza a molestar menos las situaciones. Por eso yo digo siempre,
la única forma de saber si algo lo has resuelto o no es cuando se vuelve a presentar en tu vida y ya no te molesta. Es cuando tu pareja viene de trabajar, o sea, cuando tú vuelves de trabajar y tu pareja no te pregunta sobre cómo te ha ido el día y ahora ya no te mueve. Y no solamente no te mueves, sino ahora dices tú, oye, ¿cómo te fue a ti el día, no? Y estás en paz. Y eso es lo más bonito, cuando dejamos de pedir a los demás que llenen esos vacíos para empezar a darlos. Y eso cambia radicalmente las relaciones, porque pasamos de vivir en carencia afectiva a vivir en abundancia, donde cuanto más doy, más me lleno. Y una cuestión que puede ocurrir es, por ejemplo, cuando alguien empieza a conectar con sus emociones, pero muchas veces el cuerpo se resiste, ¿no? Es el sistema nervioso que dice, esto es peligroso. ¿Qué le dirías a alguien que tiene miedo a mirar hacia adentro, a conectar con eso? Bueno, hay que ser primero un poquito kamikaze espiritual, ¿vale? Para hacerlo. No todas las personas. Fijaros, David Hawkins hizo durante su vida lo que se llaman calibraciones. Calibración es algo tan sencillo como si ahora pensamos en un lugar bonito donde hemos estado este verano, ¿no? Y lo visualizamos, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Que se energiza, ¿no? De decir, ostras, pues este verano, a ver qué hice. Wow, pues hubo un día que fuimos con mi pareja y mis amigos, fuimos a ver el atardecer a una playa de aquí de Tenerife que se llama El Boyullo. Y es impresionante, ¿no? Es una playa súper natural, gente muy local, o sea, poco turismo. Y bueno, pues es un espectáculo ver la naturaleza ahí, ¿no? Entonces yo pienso en eso y es como que ya respiro más hondo. Y el cuerpo incluso que si estoy así, el cuerpo tiende a erguirse, ¿no? Es como que muscularmente se refuerza todo el sistema. ¿No? Te expandes. Y ahora piensa en ese conflicto que tienes hoy en día en tu vida, con esa persona que no termina de resolverse. Piensa en, yo qué sé, una noticia en televisión que te genera mucha tristeza. ¿Qué pasa? Uno tiende a contraerse, siente con menos energía, aparecen como esa sensación en la boca del estómago, aparece muchos pensamientos, el cuerpo pierde fuerza, se desenergiza. Entonces, David Hawkins, a través del test muscular, que esto ya existía en la ciencia de la kinesiología, busca que ante la exposición a un contenido en la conciencia, el cuerpo se fortalece o se debilita. Entonces, si yo pienso en algo que me expande, evidentemente utilizaba el brazo, ¿no? Con su mujer, la mujer le decía, oye, sostén brazo. Y él decía esa afirmación y, por lo tanto, tiraba para abajo. Si el brazo se sostenía, quiere decir que el brazo estaba fuerte y que había verdad, había expansión en esa afirmación. Por ejemplo, la vida no termina cuando el cuerpo físico muere, ¿vale? Y haciendo el test muscular, pues daba fuerte. ¿Qué quiere decir? Que es una verdad. No morimos cuando el cuerpo físico sí lo hace en este plano. Y entonces él hizo aproximadamente unas 300.000 calibraciones durante su vida. Así que digo yo, bueno, hay que fiarse un poco, ¿no? Un médico, psiquiatra, tuvo la mayor consulta de psiquiatría de Estados Unidos en Nueva York. Vamos, una persona que vino del mundo de las ciencias más duras. Y por lo tanto, a través del test muscular empezó a validar pues precisamente qué es aquello que era una verdad en mayúsculas y qué no era verdad. Entonces empezó a estudiar los niveles de conciencia. Y estudiando los niveles de conciencia se dio cuenta, ¿no? de cómo funciona realmente la conciencia en el ser humano. Llegó a hacer una tesis doctoral, digamos, ya sabemos todo lo que implica, ¿no? Y todos los fundamentos y todos los parámetros a los cuales hay que ajustarse a través de evidencia clínica, utilizando el test de la kinesiología. Y él fue un paso más, porque descubrió que no solamente uno puede preguntar o utilizar el test muscular para uno de forma local, a ver si este medicamento le va bien a Rubén. Entonces, sostengo este medicamento, incluso me lo puedo poner aquí, pegadito al cuerpo, me testan
y se determina si ese medicamento me fortalece o me debilita. Él se dio cuenta que podía preguntar sobre cualquier cosa a cualquier cuerpo humano, siempre y cuando sea íntegro, es decir, haya una integridad en esa persona, un nivel de conciencia elevado. Bueno, todo esto lo contaba porque la vida de una persona promedio, el nivel de conciencia que evoluciona son unos 10 puntos, en una escala logarítmica del 0 al 1000, ¿vale? Que es una escala así. Y estamos hablando de que personas que estamos en este camino de la evolución espiritual, podemos evolucionar del orden de 300, 400 puntos. En la medida que nos damos cuenta de que somos responsables de nuestra vida, que los culpables no son los demás, que podemos transitar estas sensaciones, estas emociones, que podemos cambiar nuestra forma de ver las cosas, que soy responsable y cómo yo me siento depende, cómo elijo percibir. Y todo esto hace que demos cambios radicales, brutales en nuestro nivel de conciencia. La vida cambia profundamente. Entonces, es súper típico que en cursos, o yo también que testo con kinesiología, pues una persona en un taller se le empiezan a caer todas las fichas, todo aquello que pensaba de cómo era el mundo, empieza a vivirlo, ¿no? Como verdad, como ostras, es así, ¿no? Porque uno lo vive, lo siente, y realmente dar saltos súper potentes. Y el primer paso tiene que ver con esto. Decir, olvídate de los demás y en estos 5 minutos que vamos a estar juntos, confía 5 minutos, no te pido más, dime qué sientes y yo te acompaño a sentir eso. Algo tan sencillo, tan simple como eso. Y cuando alguien se permite sentir lo que siente sin juicio, soltar la resistencia, flipa. Porque dice, ostras, que ahora lo veo de otra forma, que me ha cambiado la mirada. Entonces, en esa persona que quizá le da miedo mirar para adentro, como decíais, cuando obviamente llega a este podcast, llega a una de mis sesiones o de mis formaciones, evidentemente ya hay una predisposición. Evidentemente ya hay un terreno que está preparado para ese cambio. Y como dice Hawkins, incluso hay un karma positivo. Karma no es algo místico. Es las consecuencias de lo que yo he sembrado previamente. Si yo voy a la calle y empiezo a robar a la gente, si empiezo a insultar a la gente, ¿qué me va a pasar? Pues quizá ese mismo día viene la policía, viene una persona que quiere golpearme. Evidentemente todo lo entendemos. Pero, ¿y si yo asesiné a alguien en otra vida? Esto fue investigado por Hawkins. Y evidentemente buscamos exponernos ante el mismo daño que hemos infligido en otras personas. Como de esa forma transitar y liberarnos de ese karma. Muy interesante. David Hawkins investigó mucho sobre el karma. Así que bueno, respecto a lo que me preguntabais, bueno, pues la persona que llega a este conocimiento, a este nivel de comprensión, a este ver con tanto amor la vida, tanto estar dispuesto, aunque uno diga, no sé cómo puedo cambiar, no sé qué puedo hacer en mi vida, pero pongo la intención. Simplemente con eso ya es suficiente. A través de escuchar nuestro diálogo interno, ¿podríamos saber en qué nivel de conciencia nos encontramos? Y si es así, ¿nos podrías poner algún ejemplo? Por supuesto, es muy fácil. A ver, se puede testar, ¿vale? Pero yo soy partidario de uno ir familiarizándose con la escala de los niveles de conciencia, ir leyendo un libro rojo y blanco, Trascender los niveles de conciencia, donde David Hawkins describe cada uno de los niveles y uno puede verse identificado en alguno de ellos. Todos tenemos un nivel prevalente. El prevalente es como la media de nuestro nivel de conciencia. ¿Cómo saber ese nivel prevalente? Es muy fácil. ¿Piensas solamente en ti o también piensas en los demás? Si piensas en los demás, ya estás por encima del nivel 200. Vamos a cositas más aterrizadas. Imagínate, por ejemplo, que vas por la calle y una persona está cruzando la calle y se le cae la cartera. ¿Qué haces? Coge la cartera, te acercas a la persona y le dices, oye, disculpa, que se te ha caído. Ya estás por encima de 200. Estás aportando energía a la vida, estás apoyando la vida. ¿Por qué? Ostras, porque estás ayudando. Ayudar es apoyar a un ser humano.
Eso es positivo. Y ya estás por encima del 200. ¿Qué dices? No, mejor voy a esperar, le quito la cartera, si hay dinero me lo quedo y luego la entrego a la policía. Bueno, estás pensando solamente en ti. Pues posiblemente estés en el deseo 125, donde únicamente estás pensando en cómo acumular riquezas, ganancias, solamente pensando en ti, ni siquiera poniéndote en el lugar del otro. Por lo tanto, ya estás a nivel negativo. Este tipo de ejemplos para mí muestran de una forma más o menos en qué nivel promedio estamos. Estás en la cola del supermercado, por ejemplo, y la cajera te devuelve 50 euros cuando te debería haber vuelto 10 euros. ¿Qué haces? Te haces el tonto, como que no pasó nada, y dices, bueno, venga, 40 euros más en mi bolsillo para gastármelos esta noche en una cena. O le dices, disculpa, me has devuelto de más, porque sabes que esa persona lo va a poner de su bolsillo. Esa persona o el supermercado o lo que sea, ¿no? Y eliges el amor por encima de lo demás. Por lo tanto, estás en términos positivos. Ahora, tú puedes vivir con mucho amor tu vida en muchos niveles, como los que he comentado, pero en ciertas áreas hacemos como visitas a los niveles inferiores. Por ejemplo, cuando llego de trabajar y mi pareja no me pregunta de cómo me ha ido el día. De repente yo vivo la vida con mucho amor, con mis compañeros de trabajo, soy una persona que ayuda un montón a los demás, puedo estar viviendo la vida desde la aceptación, o incluso desde el amor, pero cuando llego a casa aparece esa herida no resuelta y me meto en un nivel de conciencia bajito, como puede ser la ira, como puede ser la tristeza, como puede ser la culpa, en relación a eso con mi pareja. Y que quizá dura, pues lo que dura es esa sensación no activa, o al menos consciente. Entonces, lo más frecuente es que uno que está en estos ámbitos, que escucha este tipo de podcast como el vuestro, que le interesan estos temas, va a estar casi al 99,9% seguro de que está en términos positivos de ver la vida y de vivir la vida, ¿vale? Que apoya a los demás. Que no va por la vida sacando energía. Todos conocemos personas, por ejemplo, que uno pierde energía cuando está cerca de ellas. Que son como auténticos agujeros negros. Porque buscan la atención, porque buscan que la reconozcan, porque solamente saben pedir pero nunca dan. ¿Cómo es estar al lado de esas personas? Pues es cansino. Es muy cansino. Así que generalmente las personas estarán de forma prevalente por encima de 200. Pero ahora observemos cada uno en ciertas áreas qué niveles bajos de conciencia vamos visitando. Yo, por ejemplo, suelo visitar mucho el nivel de conciencia del deseo. ¿Por qué? Porque si lanzo un proyecto, quiero que salga. Y quiero que salga como yo quiero que salga. Con los beneficios que yo he proyectado. Y con la venta de entradas que yo quiero realizar. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando las cosas no son como yo esperaba, ¿qué pasa? La frustración, los miedos. Pero desde el primer momento que yo quiero algo que no tengo, ya estoy en una posición de carencia. ¿Entendemos? Por eso David Hawkins y esta corriente no te dice que no quieras cosas, al revés. Oye, vamos a ponernos objetivos, vamos a incluso, que es maravilloso, ¿no? Querer manifestar una casa, un viaje, vivir en otro lugar, pero suelta el apego. ¿Qué quiere decir? Ese punto de visualizo ese objetivo cumplido, maravilloso, me expando, ¿ok? Sé que conseguir esto me va a hacer expandirme en un montón de niveles, porque eso al final es lo más importante, todo lo que tienes que transitar para llegar a conseguir eso. ¿Y qué pasa si no lo consigues? ¿Qué pasa si eso no llega a tu vida? Ostras, ahí se me mueve. Bueno, ahí hay que hacer un trabajo, porque hay que soltar esa energía. Hasta el punto en el que tú no estés en paz. Cuando eso no se cumpla, en ese supuesto, no habrás soltado de verdad el apego. Y esto en las relaciones es maravilloso, ¿no? Es como, es que no sé si decirle a esta persona que me gusta, porque es que a ver si me va a rechazar, si no. Bueno, si te dice que sí, ¿qué pasa en tu cuerpo? ¡Wow! Me expando. Si te dice que no, me hago pequeño, siento que no soy suficiente, otra vez me siento no válido, rechazado, perfecto. Vamos a respirarlo. Vamos a permitir soltar y liberar todo eso. Y cuando llegas al punto donde estás en paz,
cuando te dicen que sí, y cuando estás en paz, cuando te dicen que no, realmente has trascendido esa herida. ¿Qué otros momentos podemos hacer visita a niveles bajos? Cuando vemos la televisión. Estamos viendo la televisión, vemos imágenes de Gaza, por ejemplo, o de Trump o lo que sea, y se nos empiezan a mover cosas. Evidentemente, una cosa es lo que pasa en el mundo, que también forma parte del ego, o sea, del karma colectivo, como dice Hawkins, pero luego es responsabilidad de uno cómo se siente con eso y no proyectarlo a los demás. Así que también ver la televisión es un gran recurso espiritual. Este ejemplo inicial que diste, ¿no? De esa pregunta interior de ¿estoy pensando en mí o pensando en los demás? Es muy buena, pero ¿sabes qué me llevó puramente a pensar en los apegos ansiosos que tienen, digamos, una característica más complaciente que básicamente, ¿no? Es complacer, 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 complacer. Vuelvo un poco, ¿no? A la línea delgada que tiene también estos niveles de conciencia, ¿no? Cómo, en qué parte estoy de la emoción o de la conciencia que estoy viviendo. Creo que es una línea muy delgada que muchas veces podemos confundir, ¿no? Porque por más que estas personas más ansiosas, complacientes, crean que, no, yo hago todo por los demás, por amor, es desde una inseguridad. O sea que creo, ¿no?, que muchas veces incluso una emoción, por muy buena que la estemos sintiendo, puede también estar siendo mal interpretada o desde dónde se está percibiendo o sintiendo, ¿no? No sé si me explico. Sí, totalmente. Esto fue un antes y un después también comprenderlo. Todo depende desde qué nivel de verdad se vea la vida. Cada nivel de conciencia es un nivel de verdad en particular. Lo que para uno es medicina, para otro puede ser veneno. Entonces, lo que para uno puede ser quiérete a ti mismo, ámate, piensa en ti, deja de depender de los demás, puede ser medicina, pero para otro puede ser egoísmo. Y ahora solamente mira su ombligo y no tiene en cuenta a los demás y vive desde un orgullo de crearse superior a los demás y solamente contando con sus propias necesidades sin respetar las necesidades de los demás. En este caso en particular, con este tipo de perfil con el cual yo también identifico a mi personalidad con la que he traído en esta vida y a la de muchos de mis clientes, es importante conocer en detalle cómo está construido. Yo utilizo también mucho el eneagrama, el mapa de las heridas emocionales también, que sirven para entender mucho todo esto. Y no comprarte el cuento de la espiritualidad también. Bajo argumentos espirituales hay personas que no toman acción, hay personas que no toman en cuenta a los demás, hay personas que no dicen nada, hay personas que... Entonces, una persona, por ejemplo, que está en el exceso de dar a los demás todo el tiempo, de estar detrás o mirando demasiado al otro porque tiene una herida del rechazo, porque tiene esa ansiedad, ese miedo a ver si ahora esto que le he dicho le ha sentado mal o a ver si ahora me quiere dejar, y entonces está con esa ansiedad constante de ese miedo a sentir, al final estamos en la misma, al final es un miedo a una sensación física. Esa persona, la medicina va a ser completamente diferente a otra persona que tenga una personalidad opuesta. Entonces, yo tengo una clienta, por ejemplo, que le cuesta mucho expresar lo que siente, que le cuesta mucho poner límites, que tiende a complacer todo el tiempo a las personas. Y yo siempre le digo, tu medicina es hablar, da igual, aunque te pases de rosca, tú exprésate, cabreas, dilo. Intenta hablar más de ti que del otro, pero tú dilo, ¿vale? Porque ella, su tendencia ha sido siempre a no hablar. Pero claro, ella utilizaba muchas veces el justificativo espiritual de, no, como la vida es un espejo, yo me tengo que trabajar en mí. Y es una justificación espiritual. O personas que transitan mucho miedo a la hora de pues cuando ayuda a emprendedores, de exponerse en redes, de grabar contenido y... no, es que las emociones hay que transitarlas primero dentro y para grabar contenido desde el amor.
Que no te engañes. Que tú tiendes a paralizarte con el miedo. Hazlo, aunque sea desde el miedo. Aunque creas que no lo vas a hacer bien, hazlo. Entonces, con esto, me parece muy interesante tu pregunta porque nos lleva a darnos cuenta de que lo que es medicina para uno puede ser veneno. Y por lo tanto, una persona quizás necesita expresar más, una persona necesita como otra clienta que digo, tú, cuando aparezca la reactividad, quédate callada durante los primeros 5 minutos, prohibido hablar, que no hables. Y 5 minutitos para respirar, date un paseo, permite que la emocionalidad baje, que está demostrado científicamente que cuando estamos bajo la emoción primaria, emoción animal, se nos desconectan las áreas del cerebro que nos hace inteligentes a los seres humanos. Entonces, 5 minutos sin hablar. Porque para esa persona es medicina eso, ¿entendéis? Entonces, eso me parece muy interesante porque a veces se malinterpretan los mensajes espirituales. Y bajo un mensaje de amate a ti mismo, pues a veces uno puede caer mucho en el egoísmo, ¿no? Y en el orgullo. O incluso lo que con mi socia decimos muchas veces. Los que estamos en este camino holístico del desarrollo personal, a veces estamos tan mirándonos adentro que nos hemos olvidado de los demás. Y estamos en nuestros retiros, nuestras meditaciones, nuestras canalizaciones, nuestra astrología, y estamos como mirando todo el tiempo a nosotros, mi herida, mi árbol transgeneracional, mi no sé qué. ¿Dónde está el otro? ¿Cuándo le dijiste a tu pareja te amo la última vez? ¿Estás cuidando tus relaciones? ¿Estás haciendo algo para apoyar el éxito de las personas que te rodean? Eso es amor en acción. Entonces es muy interesante todo esto. Y algo que también es interesante, ¿podríamos decir que nuestras emociones o lo que sentimos determinan el tipo de relaciones que atraemos? Por supuesto. Al final somos vibración y evidentemente hay un principio espiritual que lo similar atrae a lo similar. Como el dicho, siempre hay un roto para un descosido. O sea que alguien, por ejemplo, es súper común, ¿no? En parejas que se vive pues violencia. Pues es que al final la violencia puede ser hacia afuera, pero también es hacia adentro. Para estar cerca de una persona agresiva hacia afuera, hay que ser agresivo hacia adentro. ¿Por qué? Porque hay que permitir esa agresividad hacia adentro, ¿vale? Ojo, no estamos para justificar. Y seguramente son situaciones muy difíciles y evidentemente, pero bajo la comprensión del estudio de B. Hawkins de cómo funciona la conciencia, siempre hay un karma con las parejas también. Así que no es casualidad la pareja que viene a nuestra vida. Yo, por ponerme de ejemplo, siempre transité el aspecto de la pareja muy desde el inconformismo. Y eso me generaba mucho sufrimiento. Era como la idea de que siempre, a pesar de estar con una pareja, siempre podía encontrar una pareja mejor. Claro, porque mira lo que pasa, porque no sé qué, mira esto, mira lo otro, porque no nos llevamos bien y aquí no encajamos. Y era como la sensación de me estoy perdiendo de estar con otra persona con la cual podría estar mejor. Lo cual era un sufrimiento tremendo, porque nunca podía sentirme entregado a la persona que tenía al lado. Cuando comprendí que nada es casualidad, como decía Jesús, hasta los pelos de tu cabeza están contados, y que con el test muscular verificamos que con las personas que nos encontramos hemos vivido vidas completas, incluso en relaciones de pareja u otro tipo de vínculos. Es alucinante la liberación que uno experimenta cuando toma la determinación de entregarse en cuerpo y alma a la persona que tiene al lado, con las luces y con las sombras. Y que luego ya dices, bueno, la vida dirá si tenemos que estar juntos mucho tiempo o no. O surge quizá desde un estado más como de paz, ¿no? De decir, mira, cada uno por nuestro lado, pero no desde la reactividad. Entonces, en mí fue un descubrimiento el hecho de tomar la decisión de, esta es mi pareja ahora, me entrego radicalmente. Acepto, porque el amor incondicional, que es un nivel muy elevado de conciencia, que implica amar sin condiciones. ¿Vale? Y que las cosas que no me gustan de mi pareja, desarrollar el músculo de amor incondicional para amarlo también. Y lo curioso que cuando uno empieza a sembrar estas intenciones,
empieza a sentirse mucho mejor con la pareja. Empieza a demandar menos a la pareja. Empieza a tener como más capacidad de amar a la pareja. Y no estar en la autoexigencia permanente o en la reactividad de esto no me gusta de ti. ¿Entendéis? Y cuando surge un conflicto, que surge muchas veces, pues uno ya dice, espera, aquí viene, como ir al gimnasio, viene un entrenamiento con la pareja, ¿no? Pero sabes que esas pruebas son necesarias como para poder purgar de alguna forma lo que ya está latente. Entonces, yo creo que a veces el discurso espiritual de voy a vibrar elevado para tener una pareja elevada, pues puede generar mucho sufrimiento. Entonces, primero, mira a la persona que tienes al lado, si tienes a alguien, ok. Entrégate radicalmente y si no prospera, pues no pasa nada, pero ya surgirá esa separación de forma más natural, no desde el resentimiento. Y si no tienes pareja, pues ocúpate de tu propio proceso y trata a las personas de tu entorno como si fueran tu pareja. O sea, no necesitas una pareja para amar a alguien. Puede ser con tus padres, puede ser con tus amigos, puede ser... Entrénate en el amor, porque al final las heridas que se despiertan en la pareja se van a despertar también en otras relaciones. De tal forma que cuando aparezca la pareja tú estés ya más trabajadillo. Y bueno, ¿crees que sanar un apego inseguro es en el fondo un proceso de elevar nuestro nivel de consciencia? Por supuesto, la inseguridad de dónde viene, del miedo. Y el miedo es un nivel de conciencia muy bajito. Cuando estamos en miedo, todo se hace muy cuesta arriba. E incluso, pues no hay soluciones inteligentes que se puedan tomar desde ese nivel. Por lo tanto, en un apego inseguro, evidentemente, hay un proceso potente para trabajar internamente y sobre todo a través del dejar ir. Pues el trabajo puede ser muy profundo y realmente hacer un antes y un después. Lo más importante también no solamente es darse cuenta, fijaros, del nivel de conciencia, sino algo muy importante que habló Hawkins en muchos de sus libros, que son los jugos del ego, ¿vale? Y es algo que a la gente le cuesta un poco entenderlo, pero cuando lo descubres en ti, ¡wow! Es alucinante. Por ejemplo, para que me entendáis, el jugo del ego de tener la razón. ¿A quién no le gusta tener la razón? Pero como dice un curso de milagros, ¿qué prefieres? ¿Ser feliz o tener la razón? Efectivamente. Yo esto lo experimento muchas veces. Hace poquito una situación muy tensa con una persona, la cosa estaba bastante... Bueno, pues había ahí, como decimos, mucho karma activo, ¿no? Muchas sensaciones de pasarlo mal por ambas partes. Pero tampoco saber cómo solucionarlo. Y surgió mandar un audio desde la honestidad radical, desde el compartir cómo me estoy sintiendo simplemente y poner la intención de que se resuelva de la mejor forma para ambas partes. Y entregando el deseo de tener razón. Que dice, no, pero es que claro, yo tengo razón porque tú no te diste cuenta de eso, pero es que claro, ahora yo tengo que defender mi posición porque si no... Y eso de alguna forma hace que se separen todavía más las personas. Por lo tanto, cuando soltamos el deseo de tener la razón y elegimos el amor por encima de lo demás, los conflictos se resuelven muy pronto. Pero el jugo es que disfrutamos teniendo la razón. ¿Cuántas conversaciones inútiles o conflictos han surgido no, que yo qué sé, que es por ahí, ¿no? Que es por ahí, te lo digo que es por ahí, que no, que es por esa calle, que no, joder, es que nunca me haces caso. Vale, venga, vamos por ahí. Maravilloso. O sea, simplemente, lo que pasa es que hay momentos donde defendemos a capa y espada tener la razón. Por ejemplo, otro juego del ego es el valor que le damos al control. Pensamos que si controlamos mucho las cosas, si controlamos a nuestra pareja, si controlamos lo que hace, con quién va, con quién deja de ir, el ego cree que va a sufrir menos y que va a ser más seguro para la relación. Es otro jugo. Lo disfrutamos internamente, disfrutamos cogiéndole el móvil a nuestra pareja y viendo sus mensajes a ver con quién habla. No, es que lo hago por el bien de la pareja. ¿Sí? Internamente, ¿qué es lo que estamos disfrutando? También se disfruta mucho hablar de los conflictos y de lo malos que son los demás y de lo culpables que son los demás. ¿Cómo uno se siente cuando un amigo o una amiga te cuenta
de que lo que le está pasando es por culpa de otros. Y tú le dices, no, pero ¿has visto tú? No, pero es que claro, es que él me hizo esto, pero claro, encima, ¿ahora le vas a dar la razón a él? ¿Sí? Otro juego del ego. Defender, tener la razón y sobre todo, culpar a los demás. O regocijarnos en nuestra indignidad. Yo no soy suficiente, yo no valgo para esto, yo no sirvo para nada. ¿Cuál es el juego de eso? Que te estás justificando para no tomar responsabilidad, para no hacer nada, para tener esas conversaciones incómodas, para tomar acción. Es que yo no puedo, es muy difícil, es que por mucho que lo intente no, esto es imposible. Campo de energía de la apatía. Es que no tengo ganas, es que ya no me entusiasma. ¿Cuál es el juego del ego? No transitar los miedos, estar dispuesto a que te rechacen. Imaginaos vosotros, ¿no? Es que hay muchos podcasts, es que, claro, que hay gente que ¿quién nos va a ver a nosotros, no? O yo cuando emprendo, ¿quién va a comprarme teniendo, o quién va a ver mi canal de YouTube teniendo un montón de canales que hablan quizás está mucho mejor que yo, ¿no? ¿Juego del ego hay con todo ese discurso? Pues el juego de no accionar, de quedarse estancado, de quedarse protegido en esa zona de confort. Por lo tanto, cuando identificamos el nivel de conciencia y entendemos cómo operan los juegos del ego en nuestra situación, es muy fácil evolucionar, porque simplemente hay que estar dispuesto a transitarlo. Si yo estoy en el campo de energía del miedo, ¿cómo transito el miedo? Confiando y yendo para adelante, además de los miedos. Si estoy en el campo de energía de la culpa y me siento culpable por algo que metió la pata o hago sentir culpable al otro, el perdón, que el perdón es sacarle hierro al asunto, que venga, que no ha sido para tanto. Vamos a poner la intención de que esto mejore para ambas partes, ¿no? Si estoy en el de la apatía, pues animarse a transitar los miedos. Me estoy contando una película para no accionar. Si estoy en el campo de energía de la vergüenza, el conectar con la dignidad y que simplemente por ser ya soy valioso, aceptarme con mis defectos. Si estoy en el campo de energía del orgullo, soltar el deseo de tener la razón. Si estoy en el de la ira, querer cambiar a todo el mundo, creer que las cosas son imperfectas, dejar de querer que el mundo sea según mi modelo rígido de ver las cosas. Si estoy en el deseo de querer siempre cosas que no tengo, el desapego. Y de esa forma vamos como desbloqueando pues todos esos inseguridades, conflictos o cuestiones que puedan aparecer en cualquier ámbito. Cuán amplio es ese juego, ¿no? del ego. Y si lo pensamos por un momento, es como que puedes llegar a decir, imposible, imposible. Pero, por otro lado, cuando decides hacer ese cambio de mente y comenzar a entrenar, ¿no? Esa mente que pueda ver desde esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cuán fácil se comienza a hacer todo de a poco y tan simple, ¿no? Lo acabas de decir. Depende, ¿no? También cómo lo veamos, pero es verdad, te estaba escuchando y tantos ejemplos de cómo el ego puede actuar tanto aparentemente en un nivel positivo de una emoción como en un nivel negativo de otra emoción. Es increíble. Sí, hay muchas variantes, cuando vas comprendiendo todo, lo vas aplicando, sientes que se va elevando tu nivel de conciencia, hay muchas sutilidades en todo. Y eso es un desafío también. Buenísimo. Y Rubén, ¿cómo podemos distinguir entre dejar ir con conciencia o simplemente desconectarse emocionalmente, como por ejemplo muchos evitativos les suele pasar? Bueno, pues la diferencia es que cuando uno deja ir, empieza a sentir paz. La consecuencia de dejar ir es estar mejor, es estar bien, es tener menos diálogo interno, es sentirte internamente más libre. Esa es la verdadera libertad. La libertad no es como cuando yo necesitaba... Yo estaba en las parejas y yo cada mes y medio tenía que hacerme un viaje porque ya no aguantaba más de la presión. Me sentía atrapado en la pareja. Yo no entendía por qué. Digo, ¿pero por qué me siento atrapado si estoy bien? Si no he hecho nada a mi pareja, si nada me está molestando. ¿Por qué tengo que irme a respirar fuera, ¿no? Y sentirme que... Entonces, en la medida que
vas permitiéndote conectar con la sensación. Fijaros, en ese ejemplo, ni siquiera después de haberme analizado durante muchos años a través de la psicología, a través de muchas terapias, seguía eso activo. En el momento en el que decidí ir a la sensación, transitarlo, soltar la necesidad incluso de querer entender por qué me pasa esto. Porque yo ya tenía todas mis películas mentales de por qué me pasaba eso. Claro, porque mis padres, fíjate, mi padre nunca se dio espacio para sí mismo, con mi madre, porque mis abuelos por esto, vale, sí, pero sigo sufriendo, ¿no? No lo consigo resolver. Hasta que no fui a la sensación y pude conectar con lo que estaba sintiendo durante varios días seguidos, no me pude liberar de eso hasta que llegó un momento donde desapareció radicalmente. No solamente eso, sino que ahora es como un poquito al revés, ¿no? Que es como, jolín, qué bien estoy. Y ya cuando estamos separados es como, ay, qué ganas, ¿no? Qué ganas de volver a estar juntos, ¿no? Apareció eso, pero ya lo vivo como desde un lugar muy, muy sano. Entonces, cuando estamos más en esa habitación, estamos más en ese modo de, yo no quiero sentir esto, o intento resolverlo desde un plano más mental, pero no logro cambiar como yo me estoy sintiendo. Y por lo tanto buscamos soluciones que son súper transitorias y que no resuelven nada. Como irse, no hablarlo, no hablar de lo que te pasa, evitar el conflicto permanentemente. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia de eso? Primero, no vas a resolver absolutamente nada. Va a ser, como decía mi abuelo, pan para hoy y hambre para mañana. Y evidentemente se te va a repetir con esa pareja y con 1000 parejas más. Entonces hay que estar dispuesto a transitarlo y realmente como si tuviéramos un huerto. Un huerto de nada sirve el trabajar la tierra, poner las semillas y olvidarte. Que es como, voy a un retiro espiritual. No, hay que ir todos los días, regarlo, sacar las malas hierbas, ir cuidando las plantitas, poniéndole las guías para las tomateras, porque si no, por el peso de los tomates se caen. Y es un poco, ese es el trabajo que yo hago con mis clientes de entrenamiento diario en el proceso que vamos viviendo a cada día. Y con la pareja, pues imaginaros, es un entrenamiento constante. Y que a medida que uno lo va trabajando consigo mismo, curiosamente el otro también lo va haciendo el trabajo, ¿eh? Incluso si tu pareja no está en este camino, es muy curioso porque al final no estamos separados. Y cuando uno trabaja algo internamente, eso influye en el otro, pero no porque lo quieras cambiar, sino porque se transmite por osmosis. Porque cuando tú a alguien le dices, no pasa nada, te comprendo, quiero escucharte, a mí lo que me importa es que estés bien, vamos a ver cómo lo podemos mejorar, cuando ponen la intención en que el amor sea siempre lo que esté siempre por encima, más allá de tus necesidades individuales, eso es súper transformador para la pareja. Si no está en este camino de leer a Hawkins, de estar a niveles de conciencia, que puede ser que hay muchas personas que tienen resistencias. Es decir, no hace falta estar en el mundo de la espiritualidad de la forma para poder dar una evolución muy potente. Mi pareja, bueno, pues se dedica al mundo de la economía y de las finanzas y en muchas cosas tiene un nivel de vibración muchísimo más elevada al mío, ¿no? Y jolín, dices, ostras, qué pasada, ¿no? Entonces a veces me gusta mucho señalar esto, ¿no? No por estar utilizando terminología espiritual quiere decir que uno esté elevado en el nivel de conciencia. Hay muchas personas que no parecen técnicamente espirituales, pero son súper amorosas y su nivel de energía y de vibración es elevadísima. Y bueno, Rubén, si quieres, para ir finalizando con esta charla tan enriquecedora, si tuvieras que resumirlo, ¿cuál sería la promesa de esta práctica? Digamos, ¿qué puede experimentar alguien que realmente se compromete a vivir con la filosofía de vida del dejar ir? Pues la promesa es pasar de sentirse como que está peleando constantemente contra la vida, esta inercia, ¿no? De que siempre te pasan cosas malas, y empezar a vivir la vida donde cosas, entre comillas, malas van a seguir pasando, pero ahora te sientes como con mucho más poder interno y libertad para afrontarlas desde un lugar completamente diferente. Es como ir al gimnasio desde la apatía, qué coñazo, qué cansancio, o ir al gimnasio desde, venga, vamos, con ilusión, con ganas, con alegría, y sentir ese espacio de libertad interna,
de realmente vivir la vida, como digo yo, comprendiendo que nada afuera te puede dar absolutamente nada. Ojo, cómo se entiende esto. No me refiero a ser individualista y solamente pensar en uno, sino dejar de pedirle cosas a los demás y pedirle cosas al mundo. Ahora soy yo quien lo da. ¿Que me encuentro pidiendo amor a los demás? Venga, voy a dar yo amor. Voy a interesarme por los demás. Que estoy peleando con tener éxito, dinero. Venga, voy a emprender cosas. Voy a empezar a generar abundancia. Voy a apoyar el éxito de los demás. Y entras en esas dinámicas de apoyar la vida. Por lo tanto, cuando vives desde ese lugar, empiezan a venir muchos regalos. Trabajos que te apasionan, como este, vivir como yo vivo ahora, que vivimos aquí en Tenerife, pudiendo surfear todos los días en la playa. Después nos vamos un par de mesecitos a Argentina a vivir el verano allá, viajamos un montón. Es decir, cosas que son del mundo y que no necesito eso tampoco para ser feliz. En un momento sí pensaba que eso me iba a hacer feliz. Sí, yo que soy nómada digital, viajar por el mundo y no tener jefes. Yo me doy cuenta de que podría volver a trabajar en un trabajo con un jefe y podría ser también feliz, pero la vida me está dando también estos regalos, ¿no? Que los aprovecho. Así que vivir la vida como que ya no tienes que pelear y sobre todo con mucha más libertad interna en relación a todo. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias por compartirnos toda la sabiduría con amor, desde la conciencia. La verdad que es algo que nos hace mucha falta y bueno, de verdad, muchísimas gracias por el esfuerzo, que también sabemos que estás un poco constipado y bueno, sin embargo has hecho el esfuerzo de poder estar aquí hoy. Si nos quieres Muchísimas decir gracias, chicos. dónde te pueden encontrar, porque seguro que hay muchos seguidores que quieren seguir aprendiendo de esta filosofía. Sí, bueno, pues en mi Instagram me podéis seguir rubenfelipe.evoluciona. Y evidentemente, pues mi canal, el nombre de mi canal, que también es Rubén Felipe Evoluciona. Así que ahí voy subiendo pues un videíto o un par de vídeos semanales y compartiendo el proceso, mi proceso, el de mis clientes, que también son como ejemplos, ¿no? Que cuando uno pone ejemplos es más fácil el poder comprender, ¿no? Cómo funciona todo esto. Y luego también pues tengo una newsletter donde comparto pues, 2-3 mails por semana también, pues compartiendo pues principios y bueno, pues cómo se va viviendo todo este proceso de evolución. Así que bienvenidos a todos los que quieran sumarse. Y muchísimas gracias a todos. Así que bueno, síganlo porque realmente es fabuloso el trabajo que está haciendo. Y poco más. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.